Calle despertó y tiene su propia voz. Noticiero La Ventana. De lunes a viernes en radiolacalle.com. Noticiero La Ventana. En la dirección correcta. Este programa llega gracias al auspicio de... Tus manos hacen música, limpian, acarician, cuidan. No permitas que sean el foco de absorción de virus o bacterias. Cuídalas con Más Clean. Más Clean desarrolla productos de limpieza y desinfección, enfocados en cuidar la salud de las familias ecuatorianas. Más Clean. Servicio a domicilio gratis en Quito. Santiago Aguilar Morán está en la ventana. Amigas, amigos de Radio La Calle, ¿cómo están? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana y 59 minutos. Empezamos a tiempo, puntuales como tren inglés, este noticiero. La Ventana a través de radiolacalle.com. Muchísimas gracias y feliz amanecer a quienes despiertan junto a la señal de Radio La Calle como siempre. Nuestro primer pedido a ustedes es que puedan echarnos una manito compartiendo esta transmisión, dándole like y por supuesto avisándole a sus amigas, amigos, familiares que hay aquí un grupo de periodistas que está desde tempranito disputando el relato de la realidad junto a ustedes. Hoy es jueves de rompecabezas, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí volvamos a este jueves de rompecabezas. Le mandamos un abrazo a Freddy Peñafiel Arrea, quien esperemos esta noche puede estar, su decisión de la semana anterior fue pues darle voz a las movilizaciones y esta vez no bueno, esperemos que pueda estar acá. Así que jueves de rompecabezas en radiolacalle.com, 30 de junio del año 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Algunos temas de los que tenemos que conversar. Ayer el gobierno reculó, dio un paso atrás, retrocedió y ahora sí dice que quiere dialogar. Otra vez lo ve como interlocutor válido a Leonidas Issa, pero quiere la intermediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Bueno, no ha sido el movimiento, ha sido el propio movimiento indígena quien ha pedido la presencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Es complejo, es extraño que pues, el poder, todavía todo el poder que tiene la Iglesia Católica. Pero bueno, lo entendemos como un interlocutor que ha estado también de algún modo cercano a ciertos espacios, mucho a los espacios de poder. También las congregaciones religiosas han estado con los pueblos y nacionalidades indígenas, también hay que decirlo, de modo que lo considera un interlocutor válido, ¿no? Un mediador válido para esta disputa. Luego, quien queda de lado, ahí como en el aire, es Virgilio Saquicela, que yo decía ha tenido una actuación muy, muy decorosa, ¿no? Tanto como mediador cuanto en la Asamblea Nacional. O sea, es que después de Guadalupe Llori también, que dejó la vara como en el subsuelo 4, ¿no? De todos modos, la actuación de Virgilio Saquicela ha sido muy, muy decente y en ese sentido ha sido hasta coherente, ¿no? Él votó por la destitución de Guillermo Lasso y por esa razón ya no lo considera el gobierno un interlocutor válido porque dice que ya se ha pronunciado y ha tomado partido. Cosas que tiene el poder. Para conversar de esto y otros temas, sobre todo estos de la represión que continúa en Calderón y que está invisibilizada en los grandes medios de comunicación, le damos la bienvenida a Juan Carlos Cabezas. Va, ahí, ¿sí? ¿Sí está? Bueno, está, auxilio, ahí va. Juan Carlos Cabezas está en la ventana. Así es, aquí estoy efectivamente listo para llevar la información. 7 de la mañana y 2 minutos, 30 de julio de 2022. Un saludo a Ramón Sáez, Ana Valdivieso, los primeros en conectarse, gracias de verdad. Washington, Napa, Villalba, esto de la iglesia me preocupa y ahora vamos a comentar. Ivonne Coral, José Luis Arango, otros, Paul Chicaiza, como siempre en contacto con nosotros, dándonos un poquito de alegría y vitalidad también, que ya se acerca el Tour de Francia, ¿no, Santiago? Sí, viene el Tour mañana. Desde el día viernes, si es que ya es tan difícil. Mañana es el Tour de Francia, también vamos a transmitirles esas emociones, pero bueno, seguimos con estas otras emociones no tan dinámicas y positivas como el deporte, ¿no? Porque vivimos en un país que desconfía, ahora, porque de las desconfianzas estamos repletos, ahora desconfiamos de los mediadores. Es interesante que la pauta
editorial desarrollada por ciertos portales de Diario Expreso, sobre todo, también de Plan B, el señor Hernández, Roberto Aguilar en primer lugar con el Diario Expreso, sea la que ahora esté mandando en el gobierno. Hay una desconfianza absoluta del rol que tenían la hermana Elsie Monge, Ramiro Ávila y otras personas que la CONAIE decidió también respetar como mediadores en el primer frustrado proceso de diálogo. Ahora se queda solo la iglesia. Alguien le dijo al presidente de la República que se estaba metiendo en camisa de 11 varas, como dice la gente, camisa de 11 varas, y decidieron salirse de esa camisa y únicamente ponerse la sotana, ¿ya? Porque la sotana tiene la capacidad de un gran ser muy predominante en ambos sectores y sobre todo no hace vocerías tan frecuentemente políticas como sí podía hacer la hermana Monge y el propio jurista Ávila, que tuvo la necesidad, la urgencia también de hablar ante los medios de comunicación y ser incluso en algunos casos editado para que no diga todo lo que tenga que decir. Entonces solo se quedó la iglesia, así que bueno, veamos si entre ángeles y santos se actúa mejor que con personas con gran conocimiento como la hermana Monge y el jurista Ávila. Ojalá no asomen por ahí algunas gárgolas. Quito al momento 8 grados centígrados, llegaremos hoy a 16 grados centígrados en la capital de los ecuatorianos. Cierres, ¿no? Marco, tú que venías ahí por el cierre, cierres por el norte. Un abrazo a la gente de San Miguel del Común, Santiago. ¿Sabes por qué es esto del Común también? Tanto de la comunidad, todo, pero la olla comunitaria. ¿Y qué se llevaron los policías? La olla comunitaria. De viene incluso la idea de Calderón, un gran caldero. ¿Por qué? Porque ahí descansaban pues, las personas que vienen caminando del norte del país. Claro. O sea, y eso mismo se llevan, un atentado a la vida, lo que cometieron los policías al llevarse esa olla comunitaria. Devuelvan, por favor. Ventanas, 18 grados centígrados, llegaron hoy a 24 grados centígrados, donde más se escucha el noticiero de La Ventana. En Ventanas. Mal chiste, lo siento. Buenos Aires, 11 grados centígrados, llegarán hoy a 14 grados centígrados. ¿Buenos Aires, Argentina o la provincia que dice que existe la señora Ana Belén Cordero? No, la real, pues ¿qué te pasa? Pues, el Gran Buenos Aires. Claro, yo no estoy ahí con esos alucinógenos. Yo no conozco Buenos Aires, ¿vos? Argentina habla de acá. Argentina. Argentina no. Uno de mis sueños es irme para allá algún ratito y disfrutar de eso. Pero bueno, tantos sueños que hay. Primero, en mi lista de viajes está Lisboa. Lindo, lindo, hay que irse. Y Buenos Aires a mí me reclamaron por no conocer, pero mal, un amigo argentino, Joaquín Sánchez, que le mandamos un abrazo, me mandó el pan, pero así como, ¿cómo no vas a conocer la capital más importante de la cultura? Así como, Bueno. Que no tenemos platas para irnos a Europa, nos vamos a Buenos Aires. Plata ahorita no hay para nada. Ni para Buenos Aires de Buenos Aires de acá. Que de Monteolivo, ni para ir aquí a la Buenos Aires y Río de Janeiro. Exactamente, el barrio América. Exacto. 7 de la mañana, 6 minutos. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos? Otra noticia que igualmente vamos a comentar con ustedes y que preocupa, ¿no? Se salva el presidente del estado de excepción. Perdón, se salva el presidente de la votación en la Asamblea Nacional y decreta nuevo estado de excepción. Esta vez lo decretó en Babura, en Azuay, en Sucumbíos y en Orellana, ¿no? Porque las voces siguen multiplicándose. Fueron Chimborazo, Zamora, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura. Después ahora lo amplía un poco hacia la Amazonía y hacia la sierra sur del país. Está complicado, tiene fuego por todos lados el presidente Guillermo Lasso. 7 de la mañana, 7 minutos, gracias a Cristina Yomiquinga, que hoy no aparece, ¿no? La Cris no aparece el día de hoy, no sabemos qué ha pasado, productora de este noticiero. Además, gracias a Marco Bolaños y Jaime Quispe, que están en la conducción técnica, Priscila Soriano en la dirección de imagen, María Isabel Burbano en la conducción de noticias, y además también a Pamela Benalcázar, que nos echa una mano siempre también con la información de última hora. Hacemos nada, ¿no? No hay pausa, porque recién acaba de despertar Jaime. No cacha el guión. 7:07. Vamos entonces con las noticias, Juanca. Lo primero, el gobierno pone condiciones para retomar el diálogo. Ministro Francisco Jiménez anunció que si retoman un diálogo con las organizaciones sociales, será bajo sus términos. El primero es que se terminen las medidas de hecho.
Así es, Santiago Jiménez dijo que la conferencia episcopal será quien determine la metodología, actores, representantes y temas en cuestión para llegar a soluciones definitivas. Mañana mismo estaremos poniéndonos en contacto con la conferencia episcopal, mañana hoy. Asimismo, respecto a la presencia del presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, en las conversaciones, Jiménez dijo que al aceptar la mediación se sujetan a la metodología de la conferencia episcopal. No habrá condicionamientos por parte del gobierno, dijo el ministro. Estamos transfiriendo a la conferencia episcopal la responsabilidad de personas, de lugares y de temas, añadió. Santiago Aguilar Morán opina desde la ventana. Buenos días. Buenos días a todos quienes están conectados. Recién ahora, por ejemplo, se conecta Carmen Morales, Gaby Ponce, la poeta Gaby Ponce, Gabriela Chacha, está también a nuestro amigo el Chino, lo veíamos por ahí conectado, ¿no? Desde Manta. Bueno, ya los vamos a saludar a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracioso, ¿no? El gobierno. Gracioso. Dice, aceptamos la mediación de la Iglesia Católica y no vamos a poner condiciones. 3 doritos después pone condiciones, ¿no? 3 doritos después puso condiciones. ¿Cuáles esas condiciones? ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, la intermediación de la Iglesia Católica. Sí, lo ha pedido Leonidas Sisa, lo ha pedido el movimiento indígena también. Resulta una suerte de condicionante. Luego, además, tomando en cuenta que han desplazado al otro mediador, que era un mediador válido, que era el señor Vigilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, quien a este propósito está a invitarlo para conversar acá en el noticiero La Ventana, ¿no? Ya de querer ya. No, pero otra vez vino, estuvo bien. ¿Vino? ¿Cuándo vino? Sí, pues, ya cuando fue presidente. No me acuerdo. Bueno, y luego, ¿no? Pone este primer condicionante, ¿no? Lo saca Saquicela, acepta la intermediación de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y luego dice que al menos quiten, lo primero es que terminen las medidas del paro. No podemos retomar ningún diálogo oficial si es que ellos no deponen las medidas de hecho. Para cualquier diálogo que busquen, no pueden seguir con agresiones, población, bloqueando vías, caotizar el país, dijo el ministro. No se entiende. Si uno se pone lógico, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el horizonte de este gobierno? ¿No? Porque al final del día se contradicen, dicen una cosa en la tarde, dicen otra cosa en la noche. El ministro Jiménez dice una cosa, trata de entrar al diálogo. Llega Patricio Carrillo a lanzarle un bombazo, ¿no? Dicen, sí, vamos a estar mañana en las mesas de diálogo a las 9 de la mañana. Sale el presidente a decir, nunca más vamos a sentarnos con Leonidas Sisa. Ahora sí lo aceptan a Leonidas Sisa. Este es el gobierno del borrador, del borrador, del borrador. No tenemos certezas. Y esto que se está expresando en estos días, Juanca, amigas, amigos, es lo que ha pasado durante un año, un mes y 6 días de gobierno. Un año, un mes y 6 días de gobierno que cumple hoy el presidente Guillermo Lasso ha sido eso, errar, no tener un horizonte fijo, sobre todo un horizonte que esté pensado en los ciudadanos, sobre todo en los ciudadanos, porque el horizonte está claro para las clases pudientes, los bancos, los banqueros. El presidente de la República llegó a ese lugar para duplicar las ganancias de su banco, para que todas las transacciones del sistema financiero ecuatoriano, del sector público, ahora pasen por la plataforma del Banco de Guayaquil. Han duplicado sus ingresos, han duplicado sus recursos. Ese norte, ese horizonte, sí está. Llegaron a destruir la competencia al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Banco del Pacífico. Lo están arruinando todo. Están preparando el terreno para decir, bueno, que venga la empresa privada, ya que lo público no sirve, ya que lo público está destartalado, los servidores públicos a los que vamos a despedir no sirven para nada, vamos a achicar el tamaño del Estado y lo que sí, vamos a privatizarlo todo. Ese horizonte sí ha tenido, pero un horizonte que beneficie a los ciudadanos, por supuesto que no. Ahí han sido erráticos, los mensajes han sido torpes, un decreto, el borrador del decreto, una ley, el borrador de la ley, un reglamento, el borrador del reglamento, un vocero, el borrador de ese vocero.
vivimos la incertidumbre de los ciudadanos, pero sobre todo la desidia y el quemeimportismo de un gobierno que llegó a ponerse la camiseta de la privatización y a olvidar y despreciar todo lo público. Ahora tiene la oportunidad de sentarse nuevamente con el movimiento indígena y esperemos que no la desaproveche, porque ya no le quedan más caminos. Presidente Guillermo Lasso, ministro Jiménez, ministro Carrillo, usted cerró todas las otras puertas, todas. ¿Sabe quién lo sostiene? Los únicos que lo sostienen ahora son sus amigos de los medios de comunicación, aliados, pautados, privados, y los militares y los policías que con sus gases siguen reprimiendo a la gente, Juanca. Santiago, y podemos hasta hacer lecturas clásicas del materialismo histórico y demás, porque ahorita quienes sostienen al gobierno exclusivamente, casi en exclusivo, es la iglesia, los medios de comunicación y las fuerzas del orden, armadas y policía. Los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó con el ejercicio regular de la política? Pues la fregaron completamente. No tienen ni un solo aliado. ¿Ya? De paso, el presidente de la Asamblea Nacional, en un ejercicio inédito para él también, porque estaba recién asumiendo el cargo también, se metió en la colada y también creo que lo sancionan, lo castigan al sacarlo de todos estos esfuerzos, por ser tanto un ente político como por su voto durante la asamblea que analizaba el 130.2. Saquicela votó que sí, que salga el presidente, está dentro de los 80 votos. Entonces, y también las organizaciones sociales están fuera de la colada. Hablamos de las de derechos humanos y hablamos de las vocerías constitucionales. Entonces no le queda a nadie de nadie. El gobierno se acaba de quedar en una caverna rezando el rosario, ¿ya? Y ese rezar el rosario realmente es lo único que puede hacer en términos políticos, porque no tiene canal, no tiene cercanía, ha roto los puentes, su intención ha sido quemar las naves, y ese quemar las naves le ha dejado en un istmo, le ha dejado en un archipiélago aislado del continente de la política. Y ahí es donde quiere estar, y ahí no puede permanecer mucho tiempo. La posibilidad que le brinde el diálogo es la reconstrucción política del gobierno. Y esa reconstrucción política del gobierno, si es que lo interpretaran así, lamentablemente hay interpretaciones que creo que no alcanzan ciertos niveles, sobre todo las militares y policiales, tiene que contar con un reposicionamiento del régimen, que en estos momentos no tiene posicionamiento de ningún lado, por más votación que haya tenido en la asamblea que le hayan salvado el pescuezo definitivamente. Pero no es un momento en el que él pueda meterse aún más en su matrioska, meterse más en su concha, ya no hay más espacio ahí, ¿ya? Está a punto de romperse el gobierno, el mismo las vértebras, porque ya no tiene con quién hablar, ¿ya? De tanto verse el ombligo ya está perdiendo un ojo el gobierno, ¿ya? Es muy triste la situación del gobierno para el propio gobierno y definitivamente la iglesia es la única que le extiende una mano. Vamos a ver si esa mano que le tienden finalmente termina teniendo alguna ejecutividad frente al diálogo con la CONAIE. Porque lo último que podría pasar, y sentenciando un poco a Víctor Heredia, que risa que me diera todo esto, si finalmente el presidente de la República termina criticando a los propios sacerdotes, a la iglesia en general, por no cumplir un rol más efectivo. Y lo último, para volverse a sentar a la mesa de diálogo, requiere que el gobierno le ofrezca disculpas a Leonidas Issa por haber deslegitimado su rol frente a la CONAIE, por haber dicho que no era un interlocutor válido para hablar con el gobierno, por haber dicho que quiere secuestrarse el país. En un proceso de diálogo que se siente uno a una mesa, no puede poner tantos peros a la otra persona que está hablando contigo. ¿Qué proceso de diálogo pueden empezar con una deslegitimación? Así que si el gobierno quiere empezar realmente hablando, a sentarse y hablar bien alrededor del tema, es necesario que ofrezca esas disculpas. Si no lo hace, ya sabemos a dónde vamos a derivar, a un proceso que empieza con ciertas expectativas y luego va a un espacio neutro y luego termina en nada, como muchas cosas en el Ecuador. 7 de la mañana, 17 minutos, leemos sus comentarios. Claro, mira, mucha gente desconfía de la postura de la iglesia, de la posición que pueda tener la iglesia en este momento. Miren, yo no puedo dejar de reconocer
que muchos sacerdotes y que muchas comunidades religiosas, por ejemplo, los salesianos, ¿no? Solo por poner un ejemplo que yo tengo cercano, han estado en las comunidades, han estado cerca, trabajando con ellos, ¿no? Yo estuve en Zumbagua también un tiempo, Juanca, tú te he contado, mucho tiempo ahí en Zumbagua, en la comunidad, ¿no? Trabajando, viviendo ahí con ellos un tiempo. Y bueno, claro, ves cuánto ha ayudado la iglesia en ese sentido. Pero esa otra versión de la iglesia, ¿no? Esa que se sienta a almorzar en la mesa del patrón, como dice la canción de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón, dice Atahualpa Yupanqui. Esa otra versión de la iglesia, que además, dicho sea de paso, está representada en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, donde no están los curas de base, los curas de barrio, los que están en las comunidades. No, pues están los que viven más o menos como reyes. Pues lo más cercano a un reinado en el Ecuador es como vive el arzobispo, pues. El gran prelado, ¿no? Claro, pues, o sea, desde la seguridad hasta la comida, los espacios que habita, ¿no? Esa versión de la iglesia nos preocupa. La reverencia que genera, ¿no? Claro que sí. O sea, las besadas de mano, las besadas del anillo, las genuflexiones frente a él, ¿me entienden? Entonces, esa versión de la iglesia preocupa en el diálogo. Esa versión, que esa versión esté sentada al lado del poder, nos preocupa, nos asusta, porque no son pues los curas de base con los que hemos estado en Zumbagua, los que hemos comido la fanesca, que era, Claro. mira, era fanesca esa, era unos fideos, unos mellocos y un pescado ahí. Las ¿entiendes? hermanas Lauritas que están ahí recibiéndola en supuesto. la mina del Hierro, aquí en el colegio Exactamente. Miguel del Hierro, perdón. Sino me preocupa que esa versión de la iglesia, que también existe, que no podemos negarla, ¿no? De los curas apoltronados, esa preocupa. Pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que sucede hoy. A las 9 de la mañana se ha convocado esta movilización, pero además, Juanca, con alicientes que preocupan. En la comunidad de San Juan de Calderón, ¿no? Vamos a poner no sé si vamos a tener las imágenes, yo creo que tenemos las imágenes de Calderón, ya les vamos a poner, porque hubo asfixiados, hubo desmanes ahí en la comunidad de Calderón y los estaban culpando a los comuneros, Juanca. Fíjate que esto es lo preocupante, lo molesto. Un canal de televisión va a este lugar al otro día, ¿no es cierto?, a San Miguel del Común, acá en Quito, donde hubo una represión brutal, que la hemos visto. Y culpa a los comuneros del incendio de la unidad de policía comunitaria, del UPC. Ayer el GAT parroquial de San Miguel del Común envió un comunicado, primero rechazando estos actos violentos y luego pidiendo la rectificación al periodista de Teleamazonas, no vamos a decir su nombre, pero le pedían la rectificación al periodista de Teleamazonas. Juanca, busquemos la imagen de San Miguel del Común, lo que estaba pasando en Calderón, para mostrarles, porque además anoche también hubo desmanes, otra vez la policía violentamente irrumpió en el barrio y los medios de comunicación siguen estigmatizando. Pongamos eso, pongamos de fondo ahí nomás, mientras vamos conversando de esto, pongamos de fondo esto que pasaba. Vamos desde el inicio. Estas imágenes, Juanca, son espantosas. ¿Eso es Calderón o San Miguel? Calderón. Calderón. Está ahí a 2 cuadras de San Miguel del Digamos, Común, ¿no? Fíjate lo que pasa. Vamos a describirles a ustedes, a quienes nos están escuchando por radio Hay local. una persona que es agredida brutalmente por, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son alrededor de 11 o 12 policías. Alrededor de 5 o 6 lo rodean mientras las motos están cercanas también. Estos 5 o 6, luego de haberlo golpeado, pateado, la persona cae al suelo en la acera y ahí lo siguen pateando. Ahorita lo resguardan, están alrededor de él y siguen las agresiones ya más espaciadas. Al principio eran golpe tras golpe. Ahora básicamente lo tienen ahí dominado, humillado, mientras se acercan otros policías. Las motos alrededor, las sirenas, es un escuadrón de persecución civil. Frente a un ciudadano, Juanca. Son 11 policías, Santiago. Frente a un ciudadano. 11 policías. Volvamos a poner, es que estas deben ser, este es el rostro de Guillermo Lazo, pues.
Este es el verdadero, ¿no? El que por un lado dice, sí, dialoguemos y en la tarde, noche, pasaba algo. Marco vive por ahí en Calderón, pasaba algo, había manifestaciones, ¿qué pasaba? ¿Por qué esto? No había nada, no había nada. Hay persecuciones en todas partes de la ciudad a ciudadanos. Exactamente. Hay persecuciones por todo lado y también a vehículos. Y también presencia militar sin estar en estado de excepción. Si usted lo puedo decir, lo he visto. ¿Ya? Estas persecuciones nos llegan imágenes constantemente. ¿Ya? Ahí se van en este momento las motos. Entendemos yo que el ciudadano debe haber sido subido a una de estas motos, pero es escuadrón. Antes eran en camiones los escuadrones volantes de la época de León Flores Claro. Cordero, que en unas camionetas grandes, unos camiones grandes con balde atrás donde le subían a todos los detenidos. Ahora ahí están nuevamente las escenas. Fíjate con los ciudadanos, pero ven un choro, Claro. ven un ladrón de verdad como les pasó el otro día y estos mismos salen corriendo. Pero ahora sí, mira cómo arrastran a esta persona, la patean en el suelo. ¿Qué está haciendo? Perdóname. Los está pateando, él se está resistiendo, los está pegando y los siguen pateando en el suelo. ¿Por qué? ¿Con qué lógica? Cobardes. Mira, siguen pateándolo, siguen pegándolo en el suelo. Yo te digo, a ver, yo entendería que la policía lo trate de calmar con golpes, ¿no? Si estuviera violento. Claro, si estuviera resistiéndose, si los estuviera pateando, si estuviera tratando de huir. Pero está ahí en el suelo. Y en el suelo lo pegan, lo patean. Ese es el rostro de Guillermo Lasso, amigas, amigos. Ese rostro violento. Ese rostro macabro. Fíjense, este podría ser el retrato del Ecuador, ¿no? 11 buitres por ahí pegando a un ciudadano de a pie, fíjate. Y siguen. Ese podría ser el rostro del Ecuador, Juanca. Y esas motos y esos policías bien podrían ser el gobierno y los ministros y el ciudadano que esté en el piso, cualquiera de nosotros o todos nosotros. ¿Qué estado de indefensión? Ayer controles militares en la Florida, cerca del antiguo aeropuerto, en varias calles de Quito. Controles militares, ¿sobre la base de qué? ¿Por qué hay controles militares? En Riobamba, nos contaba nuestra amiga Mara, que había también controles en Riobamba. Esto pasaba adentro, mira. Esto hacían con los ciudadanos. Nos vamos a poner para que vean. Porque Tremendo eso. porque esta es la cara del Estado. Es la misma escena, solo que la cámara interior. Miren, hace rato, mire, entraba el ciudadano y fíjense. O sea, no, es como que tienen esa sed de golpearlo. Claro. No llega uno, llegan 3 a darle. Ya está dominado eso. Y estaba finalmente tratando de huir. Mira. Y llega el otro, a mí también, regálenme un poquito déjenme darle a mí también. Otro, patadas. ¿Y te imaginas que en esta situación excluye del diálogo a las organizaciones de derechos humanos? En esta situación que estamos viviendo como país, donde hay que levantar informes reales. ¿Sabes qué debe ser esa la suspicacia del gobierno? Que luego le levanten ellos mismos, los que se sentaron a la mesa de mediación, un informe que revele el actual brutal que está teniendo en estos momentos. Y luego él diga, pero si somos avalados por el propio gobierno, y ese informe, ahí sí, con el aval del propio gobierno, tenga más peso. Porque estos veedores que ahorita dejaron, no es una lectura así nomás. Meter a la iglesia, de acuerdísimo, hace político cada domingo en el púlpito. Pero sobre todo le deja afuera a quienes en este momento podían levantar y están levantando informes. Pero imagínate si formaban parte de los mediadores del diálogo. ¿Qué peso hubiese tenido ese informe a nivel internacional? Entonces la lectura que hacen, rápida, zapa, concisa, adecuada para el momento, es salvarse de ellos para el futuro. Que no le levanten un informe con veedores avalados por el propio gobierno. Por eso lo saca. Te apuesto, Santiago. Por eso lo saca. Claro, pero, a ver, ayer ya hubo, ¿no? La Alianza por los Derechos Humanos ya hizo un pronunciamiento público. Yo no sé, no he visto, pero vine escuchando al menos 2 noticieros. Sí lo leímos ayer, Sí, Santiago. sí, pero está yo muy vine escuchando conciso, al muy menos bueno. 2 noticieros. En ninguno de los 2, no sé los demás, no me alcanza, ¿no? A ver todo. Pero en ninguno se hizo alusión al informe borrador de la Alianza por los Derechos Humanos, que denunció la fuerte represión a manifestantes en el sector de Gualo, en Llano Chico, cerca, en este mismo sector.
Calderón, Llano Chico, la comuna de San Miguel del Común, todo está ahí cerca. La policía está ingresando a los domicilios, se reporta el uso de perdigones contra manifestantes, la destrucción de inmuebles y varias personas heridas. ¿Cómo se puede pretender un diálogo sin defensores? Esas son las imágenes, póngalas. Lo de Gualo, claro. ¿Cómo se puede pretender un diálogo? Primero poniendo como antecedente estas cartas violentas y segundo sin la presencia de los defensores de derechos humanos, hasta por la policía, hasta porque puede haber excesos de los manifestantes, pónganle que sí. Debe haber un control, debe haber una mirada sobre los derechos humanos de todos los involucrados en este tema, de los actores del gobierno, de los manifestantes, de los periodistas, de todos. ¿Por qué anulan esa presencia de los derechos humanos? Desgraciados, Santiago, desgraciados. Y sobre todo desvirtuando el trabajo de gente real como el señor Ávila, como Elsie Monge. La hermana Elsie, pues, que tranquilamente puede ya sentirse que le ha dado al país lo suficiente. ¿Cuántas veces le agredieron a la hermana Elsie Monge durante las protestas por el tema Restrepo? ¿Cuánto gas tuvo que tragar la hermana Elsie Monge? ¿Ya? Alexis Ponce. Ese trabajo, esta invisibilización que está queriendo el gobierno, además, daña el trabajo realizado por estos entes, por estas personas que en el país le dijeron en los 80 no hay que tenerle tanto miedo a la policía, porque develando lo que están haciendo descubrimos que detrás de esos trajes hay vacío, hay poder, hay fantasmas. Ellos le enseñaron a la gente en los 80 que hay que pararse duro a la policía, porque todo el mundo le teníamos miedo a la policía. Claro. Venía un policía y todos sudábamos del miedo, aunque sea para que pase al lado. Ellos fueron tan valientes como para demostrarnos que hay que ser valientes frente al poder. Y ahora lo sacan de la mesa. Mal presagio, mala tos, muy mala tos. 7 de la mañana, 29 minutos. Hemos insistido desde acá que el camino que la salida estaba siempre en manos del gobierno. Siempre estuvo en manos del gobierno. Dejó que se le vaya de las manos, dejó que esto se siga creciendo. Y ahora estamos en una situación que pudo haberse visto en el día 1 o antes de esta movilización. Para entender un poco este escenario, hemos invitado a Pedro Donoso Müller. Pedro, muy buenos días, gracias por estar acá en Radio La Calle, para ayudarnos a entender cómo es que el gobierno llega a este escenario y en qué condiciones se podría dar este diálogo después de 18 días de movilización, después de las imágenes que hemos visto de la violencia de un lado, del otro lado, de deslegitimar a unos actores, a unos mediadores, de poner en escena a otros. ¿En qué condiciones llega el gobierno, Pedro, y los manifestantes a este potencial diálogo que podría empezar el día de hoy? Bienvenido a Radio La Calle. Hola Santiago, gracias por la invitación. Juan, encantado. Creo que, digamos, para entender este fenómeno hay que retrotraerse varios años, ¿no? Es decir, digamos, lo que siempre yo repito, la última vez que ustedes tuvieron la amabilidad de invitarme también lo dije, somos este país de esponja que nos chupamos lo que sucede, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora no es un suceso esporádico, no es que un día se levantó el movimiento indígena y dijo tengo ganas de cerrar las calles, ¿no es cierto? Son herencias de procesos no trabajados, ¿no es cierto? De procesos no procesados, valga la redundancia. Es decir, estamos viviendo lo que en octubre no pudimos entender, no pudimos procesar, no pudimos debatir como sociedad. Siempre nos quedamos finalmente en el relato y el contrarrelato, ¿no? De movimientos sociales vinieron a destruir Quito o la policía violó derechos humanos y no pudimos profundizar, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo y lo que sucedió. Yo creo que finalmente esa escalada en el conflicto no resuelto, ¿no es cierto?, provoca que al día siguiente o una mañana la sociedad ecuatoriana se despierte para enfrentar algo que no entiende y sobre todo que a veces siento no tiene la inteligencia emocional ni la madurez democrática de entenderlo, ¿no? Muchos sectores de la población, muchos sectores sociales no tienen ganas de entenderlo, no tienen ganas de debatirlo, no tienen ganas de procesar. Creo que es un conflicto muy complejo, ¿no es cierto?, que además tiene varias capas, es como una cebolla, con varios actores, ¿no es cierto?, con varios actores además con distintas visiones de cómo resolver el proceso, cómo resolver el conflicto, y creo que eso es fundamental para entender la génesis del tema, ¿no? Creo que el gobierno, además de equivocado en el procesamiento no solo de este conflicto, sino de la precrisis, ¿no? Es decir, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Un gobierno
que en el primer trimestre del 2022 tuvo una inversión pública de 67 millones, 82% menos que la inversión pública realizada en un año absolutamente anómalo como el 2021, ¿no? Es decir, un gobierno que no entendió el proceso de administrar una precrisis y que ahora tiene que enfrentar una crisis, ¿no? Yo concuerdo mucho con lo que ustedes han dicho, es decir, también estamos viviendo un proceso de deslegitimación de absolutamente todos, ¿no? El gobierno deslegitima las acciones de la CONAIE deslegitimó, por ejemplo, 300 organizaciones que plantearon un diálogo, fue no crítica, sino ya una lógica de deslegitimación. Todo el mundo deslegitima al otro, ¿no? Es decir, el gobierno que no entiende cómo funciona el movimiento indígena dice que no va a hablar con sus líderes, que va a hablar con sus bases, ¿no es cierto? Y, digamos, muchos actores de la oposición dicen no hay que hablar con el presidente de la República que tiene menos del 30% de aceptación. Y, digamos, el ejercicio de la deslegitimación mutua no nos va a llevar a ningún lado. Este asunto de la deslegitimación es lo que le ha llevado los últimos días a tener ciertas discusiones con Matthew Lecuan y con Juan Pablo Jaramillo, porque se está cruzando criterios y de alguna forma está siendo difícil consolidar incluso los cercanos, cuando en algún momento podían ser cercanos. Esa es la razón, lo que está detrás de estos breves cruces, no podemos decir peleas, pero sí que resultan un poco sorpresivos en estos momentos. No, yo creo que no, digamos. Yo soy de las personas que no, que está totalmente en contra de esa premisa de que en la mesa no hay que hablar de política. En la mesa hay que hablar de política. Lo que hay que tener es madurez para hablar. Eso es otra cosa, ¿no? Es decir, es súper interesante el poder, digamos, establecer criterios, ¿no es cierto? El poder compartir criterios, el poder discrepar, me parece que es absolutamente sano entre parecidos, entre iguales y entre distintos, digamos, que esa es la naturaleza de la democracia. Si no lo hacemos, entonces estamos perdidos, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, creo que el ejercicio ya haciendo un macroanálisis de lo que sucede en el país, ¿no es cierto? Creo que es un proceso muy interesante y la única manera de entenderlo para nosotros, en la metodología que yo utilizo para hacer lecturas desde el gabinete estratégico que dirijo, hemos puesto a octubre como un espejo, ¿no es cierto? Y hay características distintas finalmente a octubre que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está sucediendo ahora, ¿no es cierto? Para mí el principal, digamos, la principal característica distinta es que en este proceso de explosión social, ¿no es cierto? No hay el fantasma de octubre, es decir, todo se mira a través de los lentes de octubre como finalmente, como si fuera el mismo proceso, ¿no? Y creo que eso también tenemos que nosotros liberarnos, es decir, si bien entendemos que esta puede ser una consecuencia de lo no trabajado en octubre, es un proceso distinto, ¿no? Pedro, el movimiento indígena llega a este diálogo poniendo ciertas cartas por delante. Una de ellas es una gran movilización que salió hace pocos minutos desde Cotopaxi, que pretende llegar a Quito. Ellos han dicho que es una movilización multitudinaria y contundente, ¿no? Es una carta importante. ¿Cómo llega cada actor a esta mesa de diálogo? ¿Con qué valores, con qué deficiencias llegan a este nuevo encuentro? Creo que todos los actores desgastados, ¿no? Yo planteaba que hay que sacar el conflicto de la calle porque a nadie le interesa que el conflicto esté en la calle finalmente. Nos puede parecer que no tiene mucho sentido, pero si uno lo pone, digamos, sobre la mesa e intenta entender, digamos, la dinámica del movimiento indígena, va a ver que el movimiento indígena tampoco le conviene, tampoco es estratégico mantener finalmente, ¿no es cierto?, a sus comunidades en las calles. Es decir, necesitas un músculo financiero muy, muy importante. La gente deja de trabajar para, evidentemente, estar en las calles, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que vienen muy desgastados de lado y lado. Creo que además las dos partes del conflicto visibles, ¿no es cierto? Se puede decir así, porque además también la característica de este proceso es que parece que fuera un partido de fútbol, ¿no? Lazo versus Isa, Isa versus Lazo. ¿A quién le hinchas más? Y no es así, digamos. Es un conflicto mucho más profundo en donde uno no es que tiene que tomar partido por uno de los dos, sino que puede hacer lecturas, ¿no? Creo que las dos partes llegan muy, muy desgastados. Creo que ninguna de las dos partes, además, tiene el control de lo que está sucediendo, ¿no? Yo he planteado, por ejemplo, otra diferencia en octubre es que el gobierno, pongamos, analizar, el gobierno de octubre del 19 era una sola facción, la que quería la salida policial y la que quería la salida política, centrada finalmente en un solo cuarto de crisis, ¿no es cierto?, en un comité de crisis. Ahora yo veo que el gobierno se debate entre estas dos facciones, en la facción que quiere una salida policial o en la facción que quiere una salida política y, digamos, va de tumbo en tumbo, ¿no? Y del otro lado, yo creo que el movimiento indígena también perdió el control de las manifestaciones, ¿no? Que además creo que es muy complejo y creo que ISA también está en estas dos vertientes de cumplir esto de Lazo fuera o finalmente alcanzar los puntos o las pretensiones del movimiento indígena, digamos, y llegar a un diálogo, ¿no?
Una analogía con Pedro Donoso Müller, perdón que le lleve ahora el escenario político, del que usted también conoce bastante bien. Y le decía la analogía, para mí la muerte cruzada es como la leyenda esta de pie grande del Sasquatch, ¿no? Hay evidencias, hay pelo, hay huellas, hay todo, pero nunca hay un espécimen, nunca hay. ¿Fue real en algún momento el escenario real, en serio, real, a 12 votos? ¿Estuvo así de cerca la destitución? ¿Fue real ese escenario? Porque me parece que jugamos a algo cercano, pero no realmente a ese escenario. Digamos, yo fui muy crítico de ese escenario, ¿no es cierto? Primero entendiendo la infraestructura constitucional del Ecuador. El presidente siempre tiene las de ganar. Digamos, ese no es un juicio de valor, es una realidad. Es decir, si la Asamblea estaba cerca de la destitución, el presidente puede activar la muerte cruzada, digamos, en segundos, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene. Yo no creo que, digamos, iban a ver los votos, ¿no es cierto? También la dinámica es como muy, muy compleja, ¿no? Es decir, te estás enfrentando a todo el poder del Estado, ¿no es cierto? Con la capacidad, además, que es lo que ya sucedió, ¿verdad? De establecer alianzas que no tienen ninguna lógica, de construir una bancada del Acuerdo Nacional que nunca se transparentó cómo es que esos legisladores están pegados, están unidos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, digamos, la destitución del presidente nunca iba a llegar a buen puerto, ¿no? En el caso de que llegase a buen puerto, íbamos a tener una muerte cruzada, ¿no es cierto?, con un ejecutivo que iba a gobernar con decretos ley durante 4, 5, 6 meses, ¿no es cierto? Y en donde eso no era una válvula de escape específica para que termine la represión, por ejemplo, o para que este conflicto se solucione, ¿no? Creo que eso iba a beneficiar finalmente a un ejecutivo que ya no tenía que estar preocupado de dos vías, ¿verdad? Porque otra diferencia con octubre es que ahorita el gobierno está enfrentando un fenómeno que tiene que, digamos, enfrentar, valga la redundancia, en la calle, pero también desde la institucionalidad. Eso le hace interesante al fenómeno indígena también, ¿no es cierto?, al movimiento indígena, porque tiene la capacidad de calentar las calles, pero también tiene la capacidad de hacer oposición institucional. Entonces, lo que yo planteaba era que mantener finalmente a la Asamblea con un contrapeso es lo más sano para absolutamente todo. Incluso me pongo a pensar y lanzo como hipótesis, ¿verdad? Se cierra la Asamblea, incluso los 47 asambleístas de UNES, ¿no es cierto?, podían estar sujetos a una judicialización, ¿verdad? Porque ya no tienen inmunidad parlamentaria. Entonces, a mí no me parecía que era una buena idea, me parecía que era un juego riesgoso, me parecía que no tenía ningún sentido, que no era una válvula de escape para bajar las tensiones y que más bien le iba a permitir al Ejecutivo tener toda la capacidad durante 3, 4, 5 meses, ¿no es cierto?, de gobernar y ya no ser un gobierno gradualista, que es lo que hemos visto, ¿no? De a poco finalmente, sino ya implementar, ¿no es cierto?, su plan de gobierno, que no creo que era beneficioso para la misma oposición, ¿no? Claro. Pedro, ahora ha tocado un poco el tema de octubre de 2019 y también ahí hay un actor fundamental que son los medios de comunicación. Usted me podrá corregir si es que he errado en la lectura que yo hacía en la mañana que decía, hay pocos aliados ahora para el gobierno, ¿no? O sea, se ha peleado en muchos frentes, se ha quedado aislado en ciertos momentos y ayer incluso en una nota de prensa, por ejemplo, veíamos que la interpretación hacia el exterior es que ya los policías y los militares básicamente son quienes sostienen al gobierno. Eso como primera interpretación, digamos, usted me podrá corregir o analicemos un poco esto. Y luego, a propósito de que hay otro actor que creo yo que lo sostiene el gobierno y que son los medios de comunicación que han sido aliados, ¿no? En este año, 1 mes y 6 días, me parece que también hay una relación, hay una correspondencia, hay una posibilidad de lectura entre su rol en 2019 y el rol que están jugando ahora, que además hoy se ha visto con mucho rechazo, ¿no? Mucha violencia incluso en contra de los periodistas y demás. ¿Cómo analizamos primero estos dos elementos que yo creo no están ahí sosteniendo al gobierno? La prensa, los militares, la policía y la relación misma de los medios con la gente que los hemos visto rechazar en estos días. Hay varios, digamos, elementos de análisis. Primero, yo nunca le voy a decir que su lectura está equivocada y le voy a corregir porque no tengo la capacidad de hacerlo. Es decir, podemos tener lecturas distintas, evidentemente, ¿no es cierto? El punto aquí, digamos, importante es que, y aquí voy a una macro reflexión, otra vez la parte aburrida de la entrevista, pero voy a la macro reflexión. En el Ecuador estamos viendo un fenómeno, ¿no es cierto?, de una transición incluso generacional, y lo estamos viendo en todo, ¿no? Es decir, el mismo movimiento indígena, por ejemplo, la representación de ISA y el poder que tiene y la manera distinta de ver los procesos sociales, sí es una modificación, ¿no es cierto?, una disputa generacional que está ganando terreno.
¿Por qué pongo esto, por ejemplo? Porque en los medios de comunicación existe también ese proceso, digamos, generacional. A diferencia de octubre, por ejemplo, en donde los medios de comunicación, digamos, emergentes, alternativos, estaban recién naciendo, ¿verdad? Creo que hoy están consolidados y pueden construir un relato y un contrarrelato, que me parece interesante, ¿no es cierto? Digamos, es muy difícil el establecer una lectura sobre medios que sostienen al gobierno, ¿no es cierto? Ahí vamos a discrepar ustedes y yo, ¿verdad? Sin embargo, no creo creo que los medios de comunicación tienen una línea editorial clara, ¿verdad? Pero no, eso no invisibiliza el trabajo que hacen. Les pongo, por ejemplo, el ejemplo de un canal de televisión serrano, ¿no es cierto? Que incluso muchas veces ha hecho notas que podrían entenderse como perjudiciales al gobierno, como por ejemplo la falta de medicinas en los hospitales. Entonces, yo no soy nunca de la idea que un medio de comunicación busca sostener un gobierno, finalmente. Puede ser que sus líneas editoriales empaten con, digamos, los intereses o la política del gobierno de turno. No veo finalmente que hay un ejercicio político. Podré discrepar, evidentemente, con cualquier otra persona que sostenga lo contrario. Sin embargo, sí hay una fractura interesante que debería llamar mucho la atención de los medios no sé si del rechazo de la gente, porque además estamos en un momento de crisis, en un momento de conflicto, entonces no sé si es el comportamiento natural, pero sí, digamos, el nuevo planteamiento o el nuevo posicionamiento de los medios de comunicación dentro de una sociedad. Creo que hay que analizarlo independientemente de cuál sea el medio, finalmente, ¿no? El tema de los militares es un tema muy interesante. Si algo nos enseñó Lenín Moreno, perdón, corrijo, si lo único que nos enseñó Lenín Moreno es que un gobierno no se sostiene con la popularidad. Eso es un mito. Es decir, el mayor mito de este país es que un gobierno se cae cuando no es popular, ¿no? Un gobierno, digamos, se cae cuando no tiene fuerzas, digamos, que lo sostengan, como puede ser evidentemente la fuerza militar. Yo concuerdo que de una u otra manera el gobierno también ya perdió la capacidad de la toma de decisiones por fuera de, digamos, del tema militar y policial. Ahí vemos a dos ministros que son además militares y policías en ejercicio, digamos, pasivo casi inmediato, ¿no es cierto?, que cumplieron otros roles incluso en el mismo octubre, ¿no? Y que muchas veces, digamos, parecería que ellos quieren marcar, ¿no es cierto?, la tendencia de que la salida tiene que ser policial o militar. Es decir, hay que hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Ayer el ministro de Gobierno anunciaba finalmente que iban al diálogo. Minutos antes, el ministro del Interior, digamos, ya adjetivizaba, ya señalaba, ya hablaba de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el gobierno se debate finalmente entre esas dos vertientes para solucionar el conflicto. Estamos conversando con el analista político Pedro Donoso Müller. Pedro, al momento ya son, ¿cuántos días del paro? Ya me olvidé, 16 o 17. 18 días de paro. ¿Tú crees que ya lo actuado, lo visto en estos 18 días, ya ese acumulado podría, te digo muy condicionalmente, tener un efecto para el escenario electoral del año que viene? ¿Crees que ya lo que está viéndose en este momento, que no sabemos de a dónde va a derivar, por esto te digo, no, la lectura total nadie la tiene, pero lo actuado en estos 18 días ya podría haber modificado ese tablero para el año que viene? Sin duda, Juan, y esa es otra de las características diferenciales o de rasgo diferencial con octubre. Es decir, octubre no tenía una carga tan cercana de un proceso preelectoral o de un año preelectoral o de un año electoral, más bien dicho. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Sin duda, finalmente, la manera como, no, ni siquiera la manera como el gobierno resuelve el paro, la manera como el gobierno llegó al paro, ¿no es cierto? La manera como la oposición tramitó el proceso preparo y paro, tienen finalmente un rezago o tendrán algún tipo de incidencia en las seccionales y lo estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, quizás en Guayaquil es mucho más fácil determinar cuál puede ser el resultado y ahí hay una clara línea finalmente a favor de un partido político, pero en otros lugares tienes una gran incógnita, en Cuenca, que es una gran incógnita, en el mismo Ambato, finalmente, Quito, ¿no? Entonces, son reductos en donde de una u otra manera, todo este proceso tendrá efecto evidentemente en el proceso electoral y creo que con una característica fundamental, ¿no es cierto? Si es que vemos los cuantitativos, podremos, digamos, como establecer esa hipótesis, ¿verdad? Que el fuera todos está germinándose como un proceso absolutamente natural y yo creo que tendrá o decantará en el proceso electoral de febrero. Ahora, Pedro, los votos del Partido Social Cristiano en la Izquierda Democrática fueron determinantes el día anteayer, ¿no? Que fue la votación para la potencial destitución del presidente Guillermo Lasso. Pero, sin embargo, han sido críticos, ¿no? Pese a que han votado para evitar su destitución, han sido críticos y han dicho nosotros vamos a seguir. La Izquierda Democrática ha dicho incluso que va a apoyar el tema de la recolección de firmas, ¿no? Para esta revocatoria del mandato, ¿no?
¿Cómo queda Guillermo Lasso en el tiempo que le quede? Pueden ser los próximos 3 años, hasta que salga el tema de la revocatoria si sale. ¿Cómo queda la relación de Guillermo Lasso con la Asamblea Nacional, en la que tiene 80 votos, que claro, que pueden ser ahora no duros, no fijos, pero tiene una relación distinta y, digamos, contraria en la Asamblea Nacional? ¿Qué le queda en términos de gobernabilidad? No, le queda muy poco y digamos, yo creo que este paro tampoco cambió finalmente lo que le quedaba. Es decir, ya la relación estaba absolutamente tensa con el Ejecutivo. Yo siempre he sostenido que la muerte cruzada va a ser, digamos, un escenario tarde o temprano. Ustedes me van a decir, pero usted dijo que no era una mala idea, que es una mala idea. Puede ser una mala idea, pero es un escenario real. Es decir, yo no creo que los 1095 días que le restan finalmente al Ejecutivo él pueda, digamos, convivir con un legislativo muy complejo en su composición. Yo pongo en tela de duda absoluta el que ahora, digamos, la oposición tenga una mayoría de 80, 81 votos. Esa mayoría es absolutamente móvil porque esa mayoría, digamos, involucra una gran incógnita y esa gran incógnita se llama Pachacutic. Es decir, uno no sabe cómo reacciona finalmente Pachacutic en época de paz. Hemos visto en época de guerra, quizás, ¿no es cierto? Ha cerrado filas, evidentemente, digamos, en favor de la CONAIE, pero cuando no hay un conflicto es muy extraño el poder dilucidar finalmente ese Pachacutic, digamos que no entiendes cómo funciona. La misma izquierda democrática, digamos, siempre es una gran incógnita, ¿no es cierto? Esta izquierda democrática que no se sabe si es un partido o un club de amigos, ¿no? Con una estructura partidista además muy extraña, ¿verdad? No se diga los independientes, mal llamados independientes, o de la bancada del Acuerdo Nacional, que ya parece que no existe. Entonces, creo que evidentemente desde siempre la relación del Ejecutivo con el Legislativo ha pasado por momentos de muchísima tensión. No creo que eso cambie. Finalmente creo que el escenario al mediano plazo será la muerte cruzada, ¿no es cierto? Además, cuando ya se tenga que aprobar normativas muy complejas, ¿no? Reforma de seguridad social, reforma laboral, aprobación o validación de acuerdos de libre comercio, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy compleja. Creo que, digamos, el gobierno, si no aprovecha o si no puede consolidar finalmente un nuevo momento, ¿no es cierto?, incluso posparo, va a tener 3 años de, digamos, difícil gobernabilidad. ¿Y de qué depende eso? Depende finalmente de la mesa de diálogo que hoy se constituya. Es decir, si sigue el gobierno creyendo que el diálogo es un fin y no un medio, si este es un diálogo de buena voluntad del señor párroco de la Basílica, con todo el respeto del mundo lo digo, pero sin metodología, sin procesos, sin temáticas, sin que se resuelva el problema de fondo, tendremos un conflicto en 1 año, 2 años muy similar. Porque nosotros seguimos repitiendo la historia, sin entender que si nosotros no cambiamos las estructuras, si no hay un cambio de timón, si no se mejora finalmente los indicadores sociales, este va a ser, digamos, un cuento de nunca acabar. Dos interrogantes ya para cerrar el diálogo, más bien rápidas, Pedro. Complejas, pero le solicitamos que más bien unas respuestas así, los más resumidas posibles. La primera es la importancia del árbitro, ¿no? Entonces, entendemos esto, la iglesia no es un cero, si es que cero es el centro total, digamos, lo ecuánime, es un +1, ¿no? Tirado hacia la derecha. Y mientras que los organismos de derechos humanos eran -1 hacia el otro lado, pero 0-0 no hay. Aquí no va a haber un árbitro central. En ese sentido, quiero también tener un criterio suyo como intermediador la iglesia. Y lo segundo es que, bueno, se salvó, ¿no?, de lo de la asamblea y todo lo demás. Un gobierno con lecturas políticas normales, entre comillas, trataría de aprovechar esto y capitalizar políticamente el momento. ¿Lo crees probable? ¿Qué tendría que hacer este gobierno para capitalizar políticamente? Que creo que el interés es un terreno en donde no siembra nunca nada, ¿no? Sembrará por otros lados, en las nubes, pero en tierra, poco, nada, siembra este gobierno. Empiezo por la última pregunta, que es, digamos, creo que la tengo, digamos, más fresca. Es lo que yo he dicho, digamos, incluso preparo, ¿no? Es decir, en los análisis que nosotros hemos planteado, el gobierno tiene que gobernar. Y yo veo que hay esta incapacidad de entender que hay que gobernar, entendiendo a la gobernanza finalmente como la administración de las tensiones sociales que requiere política pública, ¿no? Yo sigo repitiendo esto, el gobierno, yo soy incapaz de reconocer 3 o 4 políticas públicas del gobierno, ¿no es cierto? Es un gobierno que, digamos, a diferencia de lo que yo podría creer, que iba a ser, digamos, un gobierno de corte tecnocrático, liberal, etcétera, con propuestas, he visto muy timorato, ¿no es cierto?, que renuncia finalmente a jugar a la política real, ¿no es cierto?, que renuncia, digamos, a plantear soluciones a los problemas, que es muy bueno diagnosticando, ¿no es cierto?, pero
pero esos diagnósticos los sigue haciendo desde la visión, por ejemplo, de analistas o de líderes gremiales, ¿verdad? No hay como una claridad, una hoja de ruta, es un gobierno sin identidad. Entonces creo que el gobierno tiene que ya tomar los toros por los cuernos, gobernar con política pública y sobre todo ya definir cuál es su identidad. Creo que eso es fundamental. El segundo punto, digamos, nosotros podríamos tener lecturas o críticas a la Iglesia Católica, pero si tomamos como base los cuantitativos, vamos a ver que la Iglesia Católica es de las organizaciones con mayor credibilidad en este país, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que eso le convierte en alguien que pueda establecer una mediación. ¿Por qué? Porque esto es un conflicto social, este no es una pelea de vecinos, por lo tanto la buena voluntad no basta. Es decir, tiene que haber metodología y la Iglesia Católica no tiene la capacidad de una construcción metodológica. Va a tener que acudir a organismos técnicos, ¿no es cierto?, de asesoría técnica, como Naciones Unidas, incluso, ¿no es cierto?, como Unión Europea, etcétera. Y creo que así se está entendiendo finalmente el diálogo, ¿no? Nosotros podemos tener muchas críticas finalmente de la Iglesia Católica, pero es la única que tiene la legitimidad, si es que vemos los cuantitativos, de poder sentar al un lado y al otro lado, y que con ayuda técnica pueda construir un diálogo como proceso, no como titular o como fin último, ¿no? Muchísimas gracias a los criterios de Pedro Donoso Müller. Ya para terminar, Pedro, recuérdanos un poco tus cartas como analista. Hablaste de que tienes además un organismo, un equipo en el que estás trabajando. Bueno, yo dirijo un gabinete estratégico, ¿no es cierto? Que es el gabinete estratégico, digamos que en el que hacemos todo este análisis, ¿verdad? Nosotros construimos estrategias de posicionamiento reputacional, se llama así. Entonces, el análisis político es nuestra materia prima, ¿no? Si bien no nos dedicamos específicamente a eso, pero es, digamos, la materia prima con la cual nosotros trabajamos. Muchísimas gracias al analista político Pedro Donoso Müller. Gracias por la invitación, un abrazo. Gracias, un abrazo. 7 de la mañana, 54 minutos. Continuamos aquí en su noticiero La Ventana para recordarles que, pese a no haber estado de excepción, en Quito, en Riobamba, en varias ciudades del país, ¿no?, hay militares y hay policías que están agrediendo a los ciudadanos. Ojo con eso, ojito, a cuidarnos mucho, a no provocar. No, fíjate lo que estamos diciendo, Juanca, la precariedad de estado a lo que hemos llegado, no, la precariedad que hemos llegado a decir, como tengan cuidado de la policía, tengan cuidado de las agresiones, porque están desbocados, Juanca, están desbocados. O sea, estos videos que vimos hace un momento, desaforados, golpeándolo, 11 policías a una persona. Ridículo. Y la explicación adrenalínica tan básica, ¿no? Como que eso no fuera organizado, no fuera una estructura, no fuera una orden. No puede ser. Mientras tanto, esto sigue causando repudio internacional. Les contamos, amigas, amigos, que el representante, ¿dónde está? Aquí ya tenía la noticia, el representante de del Ecuador en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue rechazado, Juanca. Fue recibido con rechazo, le dieron la espalda. Queremos mostrarles estas imágenes que circularon ayer en redes sociales a propósito de lo que pasó. Veamos estas imágenes. Bueno, mientras hablamos, perfecto. ¿Por qué están saliendo, Juanca? Porque le están dando la espalda al representante del Ecuador a este foro internacional. Y no solamente que le dan la espalda, están dejando el foro, ¿ya?, y expresando su descontento de forma visible a través de sus voces con el actual ecuatoriano que está arrastrando, mutilando, matando, reprimiendo sin sentido y con fuerza pública desmedida a las poblaciones indígenas del Ecuador. ¿Y por qué les ponemos esto? ¿Por qué les contamos que miembros de la sociedad civil abandonaron esta reunión de la CEPAL cuando empezaba a hablar el representante del Ecuador, el enviado de Guillermo Lasso acá? Se los contamos porque creemos que las acciones simbólicas también funcionan. Los actos simbólicos también valen la pena, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, darle la espalda al gobierno desde afuera, todo el respaldo internacional, si usted los encuentra en la calle, más que el acto violento. Por ejemplo, el otro día me encontré con unos policías, loco, en una cafetería. Tuve que levantarme e irme. No es por generar más odio ni generar más distancia, pero debe haber un acto simbólico que pueda permitirnos desde lo pacífico, si ustedes quieren, desde lo simbólico, desde el gesto, rechazar a quienes están atentando
contra la vida de los ciudadanos. Me parece fundamental que todos podamos encontrar no solamente este gesto de darle la espalda al representante de Ecuador, sino cualquiera que rechace este tipo de violencia, el racismo, el fascismo que pretende instalarse en este país, pueda encontrar un acto, un gesto, un guiño para rechazar a quienes están atentando contra la vida de la gente. Y más allá de lo simbólico, Santiago, y perdonen lo que voy a decir, hoy fin de mes seguramente miles y miles de burócratas que no están de acuerdo con este gobierno, algunos amigos de nosotros, van a recibir hoy un salario de parte de este gobierno que reprime. Digo, con la salud de la familia, con el bienestar económico de la familia, no se juega. Sin embargo, déjenme poner en escena eso, que hoy miles de burócratas recibirán un salario, pagarán sus deudas y volverán al molino de carne que son esos ministerios, esas secretarías, como si nada, como que si no importara nada. Muchos son amigos de nosotros, ¿ya? Y en estos momentos van a decir, lo que pasa es que este tipo tiene envidia, ¿no? Quisiera recibir un sueldo. Claro que sí, pero envidia no tengo. Solo pienso realmente en qué se sentirá recibir un sueldo en estos momentos de parte de un gobierno represor, ¿ya? Ustedes dirán, seguramente el señor Correa no reprimió, también reprimió, ¿ya? No sé si lo recibí. Yo antes de octubre de 2019 ya no trabajaba para Lenín Moreno, pero por lo menos como persona lo hubiera pensado. Al momento de ver esos ceros en mi cuenta, esos números, estuviera pensando quién me los dio. Y sí me daría un poquito de vergüenza recibir ahorita un salario de este gobierno. 7 de la mañana, 59 minutos. Antes de entrar en nuestra segunda entrevista, rapidito les contamos. Información, atención. Vías inhabilitadas en varios lugares del país. La vía Tambillo-Machachi está deshabilitada. Machachi-Baloasí, Aloac-Santo Domingo, Cusubamba-Cayambe, ya por el norte, hacia el norte de la capital ecuatoriana. Tabacundo-Cajas, Tabacundo-Gema La Esperanza, Pedro Moncayo Tupigachi, San Miguel de los Bancos en el noroccidente, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado también cerradas, el Chaco Lago Agrio ya allá hacia la Amazonía, cerrado la vía del Chaco Lago Agrio, vía Coca, Tena y Narupa, Narupa Loreto, Puerto Napo Puyo, Tena Baeza, Tena Loreto, Tena Archidona, Tena Puyo, Coca Lago Agrio y Coca Dayuma. Todas esas vías están cerradas. 8 en punto de la mañana, Juanca. 8 en punto de la mañana, le damos la bienvenida en estos momentos ya a nuestra segunda invitada, Santiago, y es Tamara Hidrobo, que nos va a hablar acerca del proceso de revocatoria y cómo se encuentra al momento. Tamara, ¿qué avances ha habido en medio de toda esta conmoción social? Este proceso va avanzando como un río lento, ¿no? Como un río a través de las piedras, de todas las dificultades, de las vocerías incompletas, de los tortuguismos estatales, administrativos. A pesar de todo eso, ¿el proceso avanza? Sería la pregunta. Bueno, buenos días a Santiago, Juan Carlos y a toda la audiencia de Radio La Calle. Gracias por el espacio para comentar y para informar también. Bueno, primero decir que extiendo toda mi solidaridad a las personas que están siendo afectadas. Yo creo que es todo el pueblo ecuatoriano, por más que algún sector del país pretenda decir que no es su problema, lo es. El país está afrontando días bastante complejos, yo diría también históricos. Las brechas que se han abierto por la xenofobia, por el odio, por la agresión policial, de la que ustedes también siempre visibilizan, son grietas bastante profundas que nos va a tomar tiempo sanarnos. A ver, ¿dónde estamos en todo el proceso de la revocatoria? Creo que también es importante informar a la gente que este proceso ha estado ahí, independientemente de todo lo que ha sucedido alrededor del paro nacional y de lo que sucedió en la Asamblea Nacional también con todo el proceso que se trató también de implementar con la muerte cruzada hacia el presidente. Nosotros, las ciudadanas, los ciudadanos que hacemos parte de la coordinadora, hemos estado ahí trabajando y hemos estado ahí haciendo los procesos que tienen que darse. Dentro de este marco jurídico legal, recordarles que somos ciudadanas, ciudadanos. Yo soy una migrante más que estando fuera del país me incorporé a este grupo de personas, muchas de ellas personas maravillosas que han estado luchando toda su vida por la equidad, por la justicia, por la verdad. A unir esfuerzos y tratar de ejercer estos derechos democráticos. No es golpismo,
No se trata aquí tampoco de hablar que somos golpistas, somos ciudadanas, ciudadanos amparados en la Constitución. Yo la tengo aquí, la ando a cargar todo el rato para leer y referirme a los derechos que yo tengo como ciudadana. Entonces, hemos estado en este proceso de conocimiento que el presidente y el vicepresidente dieron su respuesta porque las solicitudes de revocatoria son para las dos autoridades, las que presentó la coordinadora. Nos dieron la respuesta con las 120 cajas, las famosas 120 cajas que están ahí. El día 27 de junio insistimos desde la coordinadora a la petición al Consejo Nacional Electoral que nos faciliten el procedimiento para revisar el contenido de esas cajas. Todavía no recibimos respuesta. Estamos también, y quiero decir esto y quiero hacer visible en informar a la gente, Acción Jurídica Popular, que es una de las organizaciones de las tantas otras que hacen parte de la coordinadora, el día de ayer anunció también en sus redes que el Tribunal Contencioso Electoral básicamente tiene el correo de Acción Jurídica Popular en lo que llaman una lista negra, es decir, una lista de aquellos que se bloquean y de aquellas solicitudes de información que no llegan. Y obviamente, pues, el Tribunal Contencioso Electoral no ha recibido los recursos interpuestos por Acción Jurídica Popular, que es también, como digamos, el brazo legal que está ahí también dando el esfuerzo en todo el proceso de la revocatoria. Estamos a esperas de que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie y nos dé la respuesta. También recordar a la ciudadanía que tuvimos la recusación, el proceso de recusación a 2 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral por ser parte cercana de los partidos políticos que representan al gobierno, y esas recusaciones fueron negadas. Entonces, estamos a la espera. Estamos visibilizando también el trabajo y nuestra postura ciudadana. Toda la información que hemos dado está tanto en la cuenta de Twitter de la coordinadora como en la página de internet. Es bastante larga, coordinadorapopularporlarevocatoria.com. Ahí están todos los documentos y la información de lo que hemos hecho y hemos tratado de ser transparentes en todo este proceso. Tamara, ¿cómo estás? Te abrazo desde acá, desde Quito hasta allá, hasta los Países Bajos. Largo y fuerte abrazo hasta allá. Viendo las últimas circunstancias del país, ¿no? Viendo la espalda que le ha dado la Asamblea al pueblo ecuatoriano, viendo la represión del gobierno a los ciudadanos que estamos evidenciando nosotros acá diariamente, la revocatoria es el último camino que nos queda para tratar de destrabar este desbarrancadero neoliberal hacia el que estamos yendo. A ver, ayer estábamos justamente hablando y conversando de cómo se ha movilizado también un poco la atención y cómo vemos y cómo sentimos que la ciudadanía, después de lo que falló el intento en la Asamblea Nacional con los 80 votos, se volcaron nuevamente a recordar que estamos en este proceso, insisto, democrático de ejercicio de derechos dentro de la legalidad y jurídica que nos ampara la Constitución de la República, artículo 105. Disculpen que lo diga como de memoria, pero es importante recalcar esto porque todo este discurso de golpismo que se está creciendo y que se está dando y que se dio alrededor del proceso de la Asamblea se va a voltear también a quienes hacemos parte de este esfuerzo ciudadano. Sí, sentimos y reconocemos también esta responsabilidad de la gente de decir, bueno, ¿dónde están los formularios? ¿Dónde firmamos? Porque este es como el recurso que nos queda un poco para ejercer democráticamente la voz del pueblo que yo sí creo y estoy convencida que mayoritariamente desea y ve en la salida de Guillermo Lasso y de Alfredo Borrero como una posibilidad de cambio de todo lo que está pasando y sobre todo de confrontar este gobierno que ha estado en todas aristas, menos en favor del pueblo, ¿sí? No quiero decir que esta es la última respuesta ni que esta es la única alternativa, pero dentro de los marcos jurídicos democráticos legales, esta es una de tantas. También todavía estaba escuchando yo que se habla si es que el recurso de la muerte cruzada se agotó o no, con lo que sucedió el día de ayer, antes de ayer en la Asamblea. Y este es uno más. A ver, si es que esta solicitud de revocatoria no es negada, más bien dicho, el Consejo Nacional Electoral decide no entregarnos los formularios, vendrán otras.
Y creo que en todos los esfuerzos de los que vengan después de esta, si es que esta no se da, tenemos que también seguir luchando, tenemos que seguir manifestándonos dentro de los marcos de la paz y sin violencia de la ciudadanía para seguir diciéndole al gobierno de Guillermo Lasso, Alfredo Borrero, que no podemos seguir viviendo con estas brechas de odio, de violencia. Y la violencia social también se da en la realidad que tenemos en el país. Estaba viendo datos, ustedes lo saben, una canasta básica de $729 cuando el salario es de 425, donde el 27% de los niños menores de 2 años sufre desnutrición. Y la realidad que no necesito repetirlas porque está en gritos, a gritos en las calles. Esta sigue siendo una alternativa democrática, ciudadana, para tratar de buscar una salida. Yo he insistido en mis redes que lo que se hace en democracia se deshace con democracia, y esta es una herramienta que tenemos desde la ciudadanía para ejercerla, y lo estamos haciendo. Depende del CNE también que se den cuenta y que actúen dentro de los marcos legales y que no respondan a esos intereses del gobierno que claramente vemos y que nos preocupa. Por eso se dio la recusación de 2 de los 5 consejeros y consejeras. Estamos conversando con la activista Tamara Hidroba acerca del proceso de revocatoria. ¿Cómo crees tú que interprete la gente la revocatoria al momento, luego de lo pasado en la Asamblea? Tú hiciste ahorita una referencia que este proceso afecta, dijiste le da la vuelta. Ahora, ¿será que la gente piensa, como lo dijo Santiago, nos queda la revocatoria como único mecanismo? ¿O será que ya ni la Asamblea pudo, a lo mejor la revocatoria tampoco ahorita tiene sentido? ¿Será que afecta en términos negativos, positivos? ¿Cómo ves la reacción de la gente más que tu interpretación? ¿Cómo pensarán? Y yo creo que la gente está viendo en la revocatoria una posibilidad real. Si no, no estuviéramos recibiendo todo el apoyo y, digamos, toda esta explosión que se vio ayer, inclusive en las redes, de, bueno, la revocatoria y los formularios. Lo que tenemos que entender, y lo que pido a la ciudadanía también, que se informe de manera responsable. Si el CNE decide dar paso a entregar los formularios para la recolección de firmas, este es un paso dentro de un proceso que es largo y que tiene sus momentos. El primer momento fue que el CNE dio paso a aceptar la solicitud y que está en la revisión. Después, otro momento, cuando el gobierno, el presidente, el vicepresidente dieron la respuesta en las famosas 120 cajas, y ahorita estamos en espera hasta inicios de julio, que no estoy segura de la fecha, que el CNE tiene para responder y dar una respuesta si nos entregan o no los formularios. Una vez que recibimos los formularios, empieza el siguiente paso de la recolección de firmas. No es que recolectando y firmando se va Guillermo Lasso y Alfredo Borrero a la casa. Simplemente este es otro paso dentro de todo este marco democrático electoral que nos ofrece los marcos legales y jurídicos. Recogemos las firmas, y si esas firmas contemplan más del 1.970.000, que de hecho tienen que ser millones de firmas para que en el CNE las avalen. Usualmente en estos procedimientos no es que tienes que recoger o las firmas con las justas, sino el doble, inclusive el triple, para que en el proceso de escrutamiento que hace el CNE no se anulen y tengamos básicamente el respaldo. Una vez que se recogen las firmas, y yo estoy segura que las firmas van a sobrar, el CNE tiene que dar paso al proceso electoral, donde se le va a preguntar al pueblo si quieren que la revocatoria sea de que Lasso se vaya y que Lasso y Borrero se vayan, o que Lasso y Borrero se quede. Este proceso democrático tiene que darse, y la gente tiene que acudir a las urnas en esa herramienta democrática a decir, sí quiero que Lasso se vaya, no, quiero que Lasso se quede. Entonces, después de eso, podemos decir que hemos logrado la revocatoria, si es que el sí de la revocatoria gana. Entonces, no es una solución mágica, no es una solución inmediata. Lo que existía con la muerte cruzada sí era, porque entonces se destituía al presidente, asumía el vicepresidente, se llamaban las elecciones. Lo que sucede con la revocatoria es un proceso inclusive mucho más largo, quizás desgastante, quizás también de persistencia y de resistencia, pero también quiero hacer una conciencia a la ciudadanía que este proceso no depende de quienes estamos impulsándolo, de quienes estamos poniéndolo todo en el proceso, inclusive la cara, las personas, de exponernos a que nos violenten y nos digan de todo. Esto depende del Consejo Nacional Electoral, que cumpla su rol defendiendo la democracia. Y creo que el grito del pueblo ecuatoriano de Lasso fuera Lasso es algo que el Consejo Nacional Electoral tiene que responder con el siguiente paso, que es entregando los formularios
para la recolección de firmas. Y digamos un poco en la parte desafiante, recojamos las firmas y vamos a ver la voz del pueblo representado en eso y después el dictamen del pueblo en las urnas. Entonces, esto no es una medicina mágica, esto no es un proceso que pasa en 2 días, esto es un proceso largo y tenemos que ser conscientes de eso, y por eso estamos invitando a que la ciudadanía se sume no solamente a decir dónde voto y dónde pongo mi firma y con eso Lazo se va, sino que se sume en informar, en distribuir información verídica, en comprender también este proceso, en lo que consiste, y en defender también sus derechos a la ciudadanía de la participación directa amparados en el artículo 130. Estamos De la conversando Constitución. con Tamara Hidro. Tamara, te voy a hacer una pregunta que realmente obedece más a un ejercicio de fe o trata de generar un proceso de fe. ¿Por qué deberíamos confiar en quienes nos van a solicitar en algún momento la firma para la revocatoria? ¿A qué organizaciones representan? Por ejemplo, tú estás en Holanda, trabajas para alguna organización. ¿Quiénes están detrás del proceso de revocatoria en el plano internacional? Te lo digo, sí, para develar, porque creo que es un trabajo que tiene que hacer la prensa, y si no hay nada, pues me vas a contestar, no hay nada, pues esto se trata de un ejercicio ciudadano y punto. Pero también creo que cuando uno le piden la firma, el número de cédula, estas cosas, uno no las da así libremente. Uno tiene que saber realmente en esto, en qué se mete. ¿Por qué deberíamos tener confianza política en el proceso de revocatoria? Es la pregunta. Y te voy a contar por qué yo hago parte de la coordinadora, porque obviamente poner en mi cuerpo, mi cara, mi activismo, mi legado, mi persona, exponerme como lo estoy haciendo es porque creo que tengo una responsabilidad ciudadana, individual, de persona, y es a lo que invito a todas y a todos. Las personas que hacemos parte de la coordinadora es una diversidad de individuos que decidimos hacer algo y que decidimos actuar. Las personas pueden decir que desconfían de quienes estamos aquí, pero yo creo que la confianza es algo que tiene que rescatarse desde las entrañas de cada persona que hace parte del Ecuador, dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Te contesto la pregunta, Juan Carlos. Yo no hago parte de ninguna organización política ni partido político. Sí soy activista de diferentes frentes, sí estoy activándome con diferentes colectivos. Todo, por supuesto, también tengo que aclarar, todo esto no está financiado ni por el correísmo, ni por el narcotráfico, ni por todas las barbaridades que las redes aguantan en términos de desinformación. Somos ciudadanas y ciudadanos desde nuestras posturas y desde nuestros valores políticos que decidimos actuar y que decidimos, de hecho, promover algo que nos junte y que nos une dentro de la diversidad de criterios y dentro de la diversidad de personalidades que hacen parte de la coordinadora. Ustedes tienen personajes que se hacen visibles y que inclusive han estado, digamos, siendo atacados y atacadas por ser quienes son. Pero yo sí les llamo a confiar. Así como yo estoy poniendo mi cara, mi tiempo, mi cuerpo, mis recursos, que no son más que el capital político que tenemos, es la palabra, son las acciones, invitarles a que también se hagan responsables de esa ciudadanía, porque es muy fácil echarle la culpa siempre al otro, es muy fácil echar la culpa siempre al que tiene el poder o al que tiene la representación. Y es muy fácil inclusive atacar y lanzar el odio a la otra persona sin mirarse al espejo y sin decirse todos los días qué estoy haciendo yo como persona para contribuir al odio, para contribuir a la violencia o para contribuir a una solución. Entregar la firma, el momento en que nos den los formularios, si nos dan los formularios, es actuar y hacerse responsables de esa ciudadanía que nos ampara la tricolor y que nos ampara una nacionalidad y una nación y una patria que está bastante golpeada, que es el Ecuador. Yo no puedo decirles confíen en mí, háganlo. Yo lo único que puedo decirles es la confianza es lo único que nos queda y que las personas que estamos aquí haciendo parte de esto tenemos nuestras historias de activismo, nuestras historias laborales, nuestras historias personales, pero nos hemos encontrado porque creemos que la lucha por un mejor país y por días mejores para el Ecuador es posible amparándonos en esta parte absolutamente democrática, legal y jurídica. Estamos usando el marco jurídico y legal de la Constitución. No estamos llamando a hacer golpismo o a hacer golpes de Estado. Estamos amparándonos en los derechos que son nuestros y de los cuales tenemos que hacer uso de forma responsable para actuar si es que queremos hacer alguna transformación y algún cambio. Entonces,
reconstruir la confianza es algo que viene de cada persona, pero yo les invito a que esa confianza también se construya a través de verse todos los días al espejo. El ejercicio que yo lo hago todos los días al mirarme a mí misma y decir, estoy haciendo lo correcto porque lo estoy haciendo desde lo que yo creo, desde lo que yo soy y desde donde yo estoy. Te agradezco mucho, Tamara, por este trabajo que están haciendo y por haber estado hoy día en el Noticiero a la Ventana. Un abrazo. Abrazos fuertes y resistencia y cuídense mucho y ojalá estos días de zozobra e incertidumbre terminen pronto. Muchas fuerzas y a quienes estamos fuera del país no nos queda sino mirar todo lo que está pasando con bastante preocupación e impotencia y bueno, hacer lo que podemos desde donde estamos. Abrazos fuertes a todas y a todos y gracias. Igualmente, gracias a ti, Tamara. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Información calientita, Juan Caber. Lo primero, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha llamado hoy a las 9:30 una rueda de prensa. No se olviden que van a ser los mediadores y nosotros vamos a estar ahí pendientes para traerles toda esta información. Atención. Conferencia Episcopal Ecuatoriana confirma la primera rueda de prensa a propósito de los avances que ha habido en el proceso de diálogo, dicen ellos. Y el reporte vial para las personas que están en la capital ecuatoriana: cerrados por manifestaciones la ruta Collas, sí, ¿no? Cerrados por manifestaciones la ruta Collas, Aeropuerto, la Panamericana Norte. Cierre total en San Miguel del Común, allá en la entrada, en la salida de Quito, dependiendo para dónde vaya. También cerrada la Simón Bolívar en el redondel de Gualo, parcialmente habilitado por presencia de escombros. En San Martín, escombros de manifestantes. En el centro histórico, cerrado prácticamente todo el centro histórico por precaución, en este caso, ¿no? La Cuenca, la Mejía, el Olmedo, todos esos. Por seguridad, acá en el sector de la Asamblea Nacional, cerrado la Gran Colombia, Yaguachi, Espinosa, Tarqui, Juan Montalvo, Hermanos Pazmiño, Piedrahíta, todo el sector de la Ladrón de Guevara, todo eso está cerrado en este momento por manifestantes. La 6 de diciembre y Robles, acá abajito, este es un informe reciente, ¿no? Es decir, que ya empiezan a apostarse los manifestantes. 6 de diciembre y Ventimilla, 6 de diciembre y Tarqui, esto es aquícito. En el norte de Quito, en Calacalí, cerrada la vía, parcialmente cerrada. En la Giovanni Calles, esto es en el sector de Calderón, también hay cierres de vía. Carapungo y 9 de agosto es por escombros en la vía. En los valles, en el redondel de Guayabamba cerrado. En la Intervalles, en el sector de Cununyacu, también está cerrado por escombros en la vía. Huancavilca y Chillo Gijón, ingreso a los cuarteles, escombros en la vía. Yanahuayco, presencia de escombros. Y en el sur, cerrado parcialmente en el sector de Nueva Aurora y en el sector de Huamanihuanca. O sea que hay cierres ya ocasionados ahorita por presencia de manifestantes, o será por presencia militar, preveyendo la llegada, ¿no? Anticipando la llegada de los indígenas de Cotopaxi. Muy bien, son las 8 horas y 19 minutos. Nos vamos con las noticias, todas las noticias que están acá en radiolacalle.com. Le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo, el chef Diego Albán, que nos envía la foto. Qué bonito. Qué raro me veo en esa pantalla, pero te mando un abrazo, querido Diego Albán. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Todas las noticias están en Radio La Calle, Juanca. Te decía, ¿será que esos cierres en el sur serán de manifestantes o de la policía? De manifestantes. Porque van a llegar por ahí. Sí, manifestantes. Y van a llegar un montón el día de hoy, ¿no? Okay. Bueno. Pichincha Comunicaciones, al atacar a un dirigente como Leonidas Issa, el gobierno ataca al movimiento en su conjunto, señala Elsie Monge. Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y vedora de los diálogos, señaló que cuando el gobierno ataca a Leonidas Issa, está atacando al movimiento indígena en su conjunto, razón por la cual debería apuntar a retomar el diálogo más que a la confrontación, porque no hay manera de resolverlo racionalmente y la violencia no es la solución. Primicias, terminal terrestre de Guayaquil evacuada tras hallazgo de explosivos. Las instalaciones del terminal terrestre de Guayaquil fueron evacuadas la tarde del 29 de junio tras el hallazgo de 25 tacos de dinamita en los baños del segundo piso del edificio ubicado en el norte de la ciudad. Sputnik Bolivia planea realizar un salto cualitativo en la industrialización de minerales. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que el gobierno planea un salto cualitativo con la industrialización de minerales en el país. La agencia EFE informa que Estados Unidos, México y Guatemala y Honduras además crean un grupo contra el tráfico de personas. Deutsche Welle, Estados Unidos transfiere 1.300 millones en ayuda a Ucrania. El Departamento de Tesoro anunció este miércoles una transferencia de más de $1.000 millones en asistencia económica para Ucrania. Cultura en la ventana.
30 de junio, un día como hoy, pero allá en 1905, Albert Einstein publica 4 investigaciones de enorme valor científico, entre ellas la teoría especial de la relatividad. Le gustaba mucho el tema político a Albert Einstein, tiene unos discursos políticos muy interesantes donde excluye totalmente el asunto de su especialidad de la física. Sin embargo, es bastante crítico incluso al propio gobierno israelita. Es interesante el pensamiento del político. 1964 en Alemania, Adolf Hitler orienta la purga, asesinato de los principales dirigentes de la Sturmabteilung, que tendrá lugar durante la noche de este día y la madrugada del 1 de julio, en lo que se viene a llamar como la noche de los cuchillos largos. En 1957, un día como hoy, 30 de junio, en Santiago de Cuba, la dictadura de Fulgencio Batista asesina a los revolucionarios José País García, el famoso Frank País, Floro Vistel Sodomella Somo de Villa, y Salvador Pascual Salcedo. ¿Qué conoces tú de ese hecho? De Frank País, sé cómo lo acribillaron en la puerta de su casa y todavía están los balazos ahora. Es un espacio en el que todavía se ven los agujeros de las balas cuando lo acribillaron a Frank País, que era como un aliado, ¿no?, de los revolucionarios que estaban en la Sierra Maestra y hacía el trabajo urbano. Ya. Muy querido Frank País. Ahí en como un Camilo Cienfuegos, ¿no? Sí. El Día de las Redes Sociales es hoy, que se celebra cada 30 de junio todos los años. El objetivo de esta fecha es reconocer la importancia que ocupan estas plataformas sociales como una herramienta básica de comunicación para el ser humano, además de informar y entretener. Qué optimista, ¿no? Informar, entretener. Yo no sé a cuánta gente ha silenciado básica, ya, ¿no? Sí. O sea, ya estoy harto, leo son insultos, que apoyamos al narcotráfico, que somos, vean las caras, no sé por qué ponemos las fotos nuestras, ¿no? Así, sí. Vean las caras de los terroristas, de los sediciosos, por favor. ¿Qué va a hacer esta cloaca? Claro que nos permite encontrar a muchísima gente querida, ¿no? Si usted quiere ser parte del club de costura del Juanca, no se olvide, ¿a dónde puede comunicarse, Juanca? Con gusto, estamos recibiendo costureros al 099-146-9320, costureros y costureras del tejido social de la vida, de los sueños. Un chat que se inventó el Juanca para conversar con los amigos de Radio La Calle, así que usted puede ser parte de él, de este espacio. Ya la Dani Rizzo, por ejemplo, quiere ser parte de este espacio, ya tiene su contacto. Además, le quiero mandar un abrazo a Diana Martínez, espero no equivocarme, Diana Martínez, que es ahora socia de Radio La Calle. Ya le vamos a hacer llegar sus jarritos, sus regalos de acá del equipo de Radio La Calle. Usted también puede ser socio de este espacio, no lo olvide, 0984530-356 o Juanca 099-146-9320. A ver si me aprendo yo, 0999 146 9320. A mí mismo me costó bastante, te digo. No tiene un punto de reflexión, eso es así. Cada número es distinto al otro. Muy bien, vamos a irnos con el segmento de la Manucita, ¿no? Vamos a irnos a dar una vuelta por el mundo. Vamos a dar una vueltita por el mundo. La Manu Vivanco nos toma de la mano y nos lleva a ver qué pasa en este tercer planeta. Una mirada al mundo desde la ventana. Iniciamos el resumen internacional. El gobierno de Rusia advirtió este miércoles a Noruega ante el bloqueo de tránsito de bienes hacia los nacionales rusos que permanecen en el archipiélago noruego de Svalbard, mientras aseguró que estas acciones hostiles tendrán consecuencias. La cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte aprobó este miércoles en su primera sesión en Madrid lo que llama su nuevo concepto estratégico para el próximo decenio, que incluye a Rusia como su principal amenaza. La decisión de Estados Unidos de desplegar fuerzas adicionales en Europa a largo plazo conducirá a medidas compensatorias por parte de Rusia, lo advirtió este miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Y el Reino Unido prometió otros 1.000 millones de libras esterlinas, $1.200 millones, en apoyo militar a Ucrania, según anunció Downing Street en un comunicado. El secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó este miércoles el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra la garantía constitucional del derecho al aborto y señaló que todas las mujeres deberían tener derecho a elegir en lo que respecta a su cuerpo y su salud. Las autoridades de Libia informaron este miércoles que un grupo de rescatistas encontró al menos 20 migrantes fallecidos en el desierto cerca de la frontera con Chad en África Central.
La mañana de este miércoles fue asesinado el periodista Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, al noreste de México. De acuerdo con el diario para el cual trabajaba, el comunicador fue atacado a balazos cuando salía de su domicilio. Miembros de la Federación Nacional Campesina de Paraguay realizaron este miércoles una movilización frente al Ministerio del Interior para rechazar la detención de 10 personas durante un operativo de desalojo de tierras por parte de la policía del departamento de Caaguazú. Terminamos el resumen internacional en Siria, donde el gobierno anunció este miércoles que reconoce la independencia y la soberanía de las autoproclamadas repúblicas popular de Lugansk y Donetsk, ubicadas en la región de Donbass en el este de Ucrania, según informaron fuentes oficiales. Esto es lo que está pasando en el mundo. Soy Manuela Vivanco, estoy en Radio La Calle, en la dirección correcta. Una mirada al mundo desde la ventana. 8 de la mañana y 27 minutos, Juanca. Ahora sí nos vamos con la palabra del día. Muy bien, la palabra del día es... Escarbar, linda palabra. Oye, ya no veo. Escardar. Escardar. Ajá, yo por eso te decía, yo creo que también vi las manos y qué pensé lindo. que era escarbar, pero es escardar. Arrancar y sacar los cardos y otras hierbas nocivas de los sembrados. Separar y apartar lo malo de lo bueno para que no se confundan. Escardar los cardos. Sí me acuerdo cuando leí esos tebeos a revistas españolas, los cardos son muy protagonistas ahí. Siempre hablan de cardos y cardos y cardos. Cierto. Sí, pero- Escardar, qué bonita palabra, ¿no? sí. ¿Conoces tú los amores secos? No, siempre me he tocado húmedos. Bueno, o sea, esto cuando vas por el campo y se te pegan el pantalón. Ah, sí, sí. Claro, esos Qué horrible Qué que nombre, sea. ¿no? Amores secos se Amores llama. secos, espectacular, ¿no? Increíble. Pero los cardos son más grandecitos, son igual secos como los amores secos. No, qué Pero, horrible el amor claro, seco. los cardos abundan ahí, sobre todo en España, que siempre pasan hablando de esos cardos. Muy bien. Y nos vamos con la frase del día, Juanca. La frase del día viene de la mano de Víctor Jara Santiago, tú que le puedes leer desde ahí. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro. ¿Cómo lo ha crucificado la furia del poderoso? Muy bien. Esta canción que el Víctor Jara se la dedica al Che Guevara, hoy bien podría caberle a muchos de los líderes que están al frente de esta movilización, ¿no, Juanca? Muy bien. Y hoy no cantamos. Que ayer- Pero esta se Gaby- puede cantar. Sí, a ver, dale, Nunca dale. se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Muy bien. Bueno, hice lo mío. 8:29, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Disculparán las desafinadas, nos vemos el día de mañana. No que el de mañana, más, o sea, mañana sí, además mañana estamos de fiesta, amigas, amigos. Mañana cumplimos 600 programas en vivo junto a ustedes, 600 días con sus días y sus noches. Mañana se cumplen 600 programas del Noticiero a la Ventana, así que pues estamos de fiesta, ¿no? Esto hay que Mañana celebrar. es 600. Mañana son No me había 600. fijado. Hoy 599, mañana cumplimos 600 programas de su Noticiero a la Como Ventana. en las promociones, 599 con 99 programas hasta el momento. Exactamente. Claro. Hoy es 599 Ya con con 99. 99 programas. Muy Mira, bien. Santiago, también quisiera mandar un saludo a todos los burócratas críticos de este gobierno y que muchos de ellos también son parte de Radio La Calle. Y también que mi comentario de pocos minutos atrás no va para profesores fiscales, médicos y demás que tienen un trabajo sostenido en el tiempo y que evidentemente es el pueblo definitivamente el que le paga su salario, no el gobierno. Pero también hay burócratas que no saben ni por qué reciben el sueldo, ni saben por qué mientras les paguen no habrá ninguna reflexión. Y creo que sí hay que pensarlo un poco, sí hay que pensarlo un poquito. A veces podemos estar tranquilos económicamente, pero exigimos otras lecturas como país. Bueno, nos vamos, regresamos más tardecito a las 9, se convocó la gran marcha nacional ya. Acá se convocó la gran marcha nacional a las 9 de la mañana y estaremos nosotros pendientes de lo que suceda. 9:30 tenemos la rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y estamos pendientes de todas las movilizaciones que están pendientes de llegar a la capital ecuatoriana. Así que quédense con nosotros en cualquier momento del día, seguimos con la información. Les mandamos un abrazo, gracias por estar, nos vemos prontito.
Bye. Chao Nancy, Fernando, Jenny, Rocío, gracias. Así como el vicepresidente que no sabe por qué cobra el sueldo. Exacto. Chau. La calle despertó y tiene su propia voz. Noticiero La Ventana. De lunes a viernes en radiolacalle.com. Noticiero La Ventana. En la dirección correcta.